Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a hablar de todo un poco sobre lo que sucede en nuestro país, sobre todo también de la inseguridad ciudadana, con Luis Galarreta, secretario de Fuerza Popular. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Mayra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero comenzar preguntándole cuál es la posición de Fuerza Popular frente al viaje que se viene de Dina Boluarte a Europa. A ver, nosotros, recordarán, fuimos una de las bancadas que apoyó esta posibilidad de reforma legal para que pueda salir la señora presidenta, toda vez que la coyuntura no le permite tener vicepresidente, ¿no es cierto? Entonces, pero esa apuesta estaba justamente en la necesidad que quien es la primera mandataria, en este caso del país, pueda en el extranjero aprovechar esa posibilidad de promover al país y estar presente donde debería estar, ¿no? Así que en primera instancia, me imagino que los señores congresistas evaluarán la pertinencia o la importancia también, ambos términos, de este viaje, ¿no? Si obviamente es para lo que nosotros hemos aprobado como cambio normativo, probablemente no habría ningún problema en su salida, ¿no? Nosotros preguntamos esto porque no sé si para usted o para el partido, si lo han evaluado o lo han conversado en algún momento, es conveniente que la presidenta se ausente del país en medio de una crisis económica y de inseguridad ciudadana. Mira, por la experiencia que yo he tenido en el Congreso, muchas veces incluso yo he estado dispuesto a negar salidas. Te hablo presidentes que yo he estado que estaba el presidente García en paz descanse, o el presidente Humala, el presidente Kuczynski, el presidente Vizcarra. Varias veces hemos estado a punto de negar salidas por la crisis tremenda que existía. Y finalmente hay un viejo principio parlamentario que difícilmente se le niega la salida a un presidente. Ahora, la presidenta actual ya tiene ya la posibilidad de poder viajar, ¿no? Ahora, sin embargo, repito, habría que ver cuál es el objetivo del viaje. Pero yo lo veo a veces, la verdad, muy difícil que si un presidente pide salida, que definitivamente por algo importante, no creo que sea solo lo del Papa, ¿no? Entiendo que no es eso, pues si es eso sí me parecería una situación innecesaria, no por el Papa, sino porque creo que ella debería, si está yendo a Europa, me imagino que hay otros temas más allá de la visita al Santo Padre. Este, y se entiende que un gobierno también tiene otros actores que deberían manejar la situación, porque tanto con la señora Boluarte, perdóname la expresión, y sin la señora Boluarte, en este caso si se va de viaje, las cosas no van nada bien en el tema de seguridad ciudadana. No debería yo la verdad la diferencia, pero los parlamentarios evaluarán esa situación, ¿no? Ah, sí, le estaba preguntando que cuál era la posición de Fuerza Popular frente al viaje de los congresistas a Rusia. Si la invitación les llegó directamente a ustedes de Fuerza Popular y decidieron no ir. ¿Y qué opina sobre este viaje en el contexto de Rusia que está bombardeando Ucrania? Sí, a ver, no creo que le haya llegado invitación, por lo menos desconozco, pero no hay ningún miembro de Fuerza Popular que haya ido a este viaje. Si hubiera llegado invitación, tampoco creo que se hubiera aceptado, toda vez que la posición nuestra en todos los foros nacionales o externos que hemos marcado posición contra esta invasión del gobierno ruso frente a Ucrania, ¿no? Ahora, eh, claro, yo tampoco puedo obligar a tener la misma posición, digamos, a otros parlamentarios. Me refiero a que si hay gente que apuesta por Rusia, ¿no es cierto? Para mí está en su legítimo derecho, más allá que obviamente para mí está equivocado. Yo soy amigo de Taiwán, hay en mi propio partido amigos de la China Popular. Lo que habría que evaluar es a qué se trata el viaje, ¿no es cierto? Es decir, es un viaje de un tema político, interno, personal, es un viaje donde el Parlamento está yendo en representación. Yo creo que es un tema más de carácter particular que no corresponde, digamos, a la función de representación del congresista. Una cosa que el congresista vaya a la UIP, que lo inviten al Parlamento Latinoamericano, y etcétera, ¿no? Pero esto es un tema, además, evidentemente, netamente político. Rusia lo que está haciendo es para mostrarle al mundo que no está solo, que hay políticos de diferentes lugares, digamos, de diferentes países que respaldan su agresión inaceptable y la forma como ha agredido a un país, más allá de las posiciones. Creo que en pleno siglo XXI ya no es necesario devastar las ciudades como lo ha hecho. O sea, pareciera
estuviéramos en la Primera o Segunda Guerra Mundial, lo cual me parece increíble, la forma agresiva como ha entrado Rusia. Entonces, obviamente, yo lamento que hubiera gente que no entiende eso, pero perdóname, la izquierda latinoamericana, que es la peor izquierda que existe en el mundo, lo veo yo en los foros latinoamericanos, ¿no? En la propia Eurolat, donde hemos ido, o sea, querer condenar la invasión de Rusia les cuesta a ellos, ¿no? Pero te hablan de yankee, no, oh, y todo ese tipo de tonterías. Entonces, esa es la doble moral que tiene la gente izquierda. Pero yendo al tema concreto, porque finalmente es un ciudadano libre, vivimos un país libre felizmente todavía, y gracias a varios actores que a veces no están muy reconocidos, me refiero a varios, por lo menos parlamentarios, que no son igual a otros, el Perú se ha salvado de perder su libertad. Entonces tiene la libertad finalmente de ir, pero yo creo que algunos pueden hacer también mal uso de la libertad, como se sucede en todas partes del mundo, y habría que ver si han ido con fondos del Parlamento, si han ido con invitación, si lo han pagado con su propio peculio. Lo por lo menos impertinente es, ¿no? Porque así uno tenga una posición a favor de otro grupo, me refiero, de otra posición política, en un momento de agresión tan lamentable que además está costando alzas de alimentos en todos lados, porque obviamente, lamentablemente, pues Ucrania tenía esa situación de mucho producto para la agricultura, para varios productos, a ellos no les interesa, pero es un objetivo, bueno, tú ves a Bermejo como un objetivo político, ¿no? Un discurso Claro. político, además de hace 40 años definitivamente, estará buscando tal vez para decir que es un asilo político y cuando viene lo van a perseguir. En fin, ¿cuál será el objetivo? Habría que preguntarlo, ¿no? Lo Claro. importante es ver si es que el Congreso no lo ha hecho, no ha formalizado esta situación. Sí, pero estamos hablando de un 10% de la representación nacional que ha viajado a Rusia y un parlamentario es parlamentario 24 horas, entonces la política exterior está en manos del Ejecutivo y si el Ejecutivo ha dado una posición es como contradecir esa posición. Digamos que, o sea, eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, eso es muy cierto, es decir, quien ve la política exterior es el Ejecutivo, pero hay muchas anécdotas, no quiero desviar el tema, ¿no? Por ejemplo, el Ejecutivo de Humala no rompió relaciones con Venezuela y yo me negué a aceptar el minuto de silencio por el dictador Chávez en el Congreso, que fue muy conocido en mi discusión con Aguatá, ¿no? Así que, no, yo creo que los congresos son autónomos frente a posición del Ejecutivo, ¿no? Te voy a repetir, desde mi punto de vista, el tema es si el congresista, como funcionario de un parlamento, está yendo a un viaje, primero, repito, inoportuno, porque yo puedo ser muy pro libertad y otros pueden ser muy izquierda, pero si hay una guerra entre, no sé, pues entre un país muy pro libertad atacando a otro país, o sea, no es el momento de viajar porque es impertinente, es absolutamente, no es conveniente, pero lo más importante finalmente cuál es lo que viene el congresista de ese viaje como aporte para el Parlamento. Eso es lo que uno tiene que mirar, ¿no es cierto? Es decir, más allá de las posiciones de cada uno, te voy a repetir, yo, por ejemplo, cuando era parlamentario hubo una alegación casi de 20 y tantos, o 15, 18 se fueron a la China comunista, yo no fui, tuve la invitación, pero no decidí ir, pero por un tema personal de principio. Ahora, los que fueron a qué? ¿Trajeron algún tema positivo al Congreso? Eso es el tema que creo que hay que discutir, pero obviamente yo sí condeno, pero es un tema de opinión personal, Mayra, no confundo eso con un tema lo digo esto porque a veces casi todo se siente que es sancionable. Para mí, repudiable lo que hace Rusia contra Ucrania, por supuesto, me parece pésimo que en plena guerra se vayan los señores congresistas del país para allá al país que está agrediendo a otro no corresponde. Pero hasta ahí, finalmente es la libertad que tienen estos comunistas, que aprovechan bien la libertad, pero ellos pelean contra la libertad. Pero ya el tema sería aterrizar en, ok, vinieron de viaje, fueron con fondos públicos, con fondos del Congreso, no, viajaron por su cuenta, ya, pero dejaron de estar en el Congreso tantos días, en lugar de estar en semana de representación, que han traído de ese viaje para el Congreso. Ahí es donde uno tiene que mirar el tema de fondo, si fue o no importante el viaje, más allá, obviamente, del cuestionamiento a ese viaje de carácter moral, ¿no? Muy bien. Y señor Galarreta, ¿los congresistas que fueron sin permiso ameritan que vayan a ética? Yo no, a ver, si es que ellos no han pedido licencia en su semana de representación, porque la semana de representación tiene un objetivo, el reglamento te obliga a estar con
con una semana de representación, o sea, enfrentado, o sea, viendo a la ciudadanía, atendiendo cosas, ¿no? Que ahí también siempre yo me acuerdo que algunos criticaban porque se iban a ver habían fotos con un congresista, por ejemplo, en Chiclayo con su partido. Obviamente tiene que estar con su partido, no se va a ir al otro, pero es que eso también son ciudadanos y también lo representan, ¿no? Además de otros ciudadanos, tiene que reunirse con su partido. Yo no sé, nunca entendí por qué criticaban eso, pero lo que sí sería es que si, habiendo una semana de representación y no han pedido licencia, eso sí es una falta. No sé si administrativa o ética, ¿no? Pero es una falta. Es una falta porque definitivamente yo tengo una obligación, según el reglamento, de estar una semana al mes en representación, haciendo actividad de canalización de inquietudes, de problemas, etcétera. Y si me voy sin ningún permiso afuera, estoy faltando a lo que plantea el reglamento, ¿no? Ahí sí habría una objeción al reglamento, una omisión, perdón, una omisión al reglamento, y sí creo que, pero repito, no sé si es administrativa o va más por el lado de una sanción ética. Y si es ética, por supuesto que tendría que, no se parece porque la hacen tan larga, cuando tú puedes amonestar y dejar un antecedente para que la próxima sí puedas ir y suspender una semana, 15 días a alguien, pero puedes empezar amonestando, ¿no? Si se han ido sin ningún permiso, en la semana de representación está mal. Si no fuese una semana de representación y un parlamentario viaja, no necesita, ojo, que lo autorice el Congreso, ¿eh? O sea, no es como el presidente o la República o un ministro que tiene que pedir licencia. El congresista, si sale, sale, pero ojo, si tiene comisiones, tiene que presentar sus excusas sin goce de haber porque se ha ido. Ahora, repito, si se va y no va a sus sesiones, eso es falta y creo que ahí todavía hay un descuento. Si se va sin avisar y ese manda representación, está incumpliendo el reglamento. Y eso ya va más allá de una sola falta de una comisión, ¿no? Eso lo evaluará, me imagino, la comisión de ética de manera, se dice, ellos mismos lo van a evaluar si corresponde, en qué caso corresponde. Muy bien. Y sobre el ingreso del señor Rospigliosi, ¿cuál es la expectativa como bancada de su incorporación? ¿Han conversado con él si van a coordinar una estrategia sobre seguridad ciudadana, por ejemplo, ya que él es un experto en eso? Sí, yo he tenido la oportunidad justamente de conversar con él hace poco, al día de ayer, y con Miki Torres, que es nuestro vocero político. Nosotros desde ya hace mucho tiempo, casi más o menos en el 2016, que yo entro a Fuerza Popular junto con algunas personas de ese momento, era una idea ya de apertura del partido por el lado de Keiko Fujimori, y lo llevamos mucho más a la práctica después que a ella la meten presa injustamente con esta persecución política que no termina. Me encargo del partido con Miki Torres y empezamos a convocar figuras. Tal es así que en el 2021, por nuestra Escuela Naranja, que es una escuela de formación online, la primera en América Latina de lo que no tiene ningún partido, nosotros lo hicimos en plena pandemia, ha pasado pues desde economía de Ismael Benavides, Carranza, Carlos Adriancén, en seguridad ha estado Rospigliosi, ha estado otros generales en retiro, en política ha estado de Juan Chepul, de Flores, Antero Flores, y por supuesto varios ex ministros o congresistas fujimoristas también. Entonces, esta apertura logra al final convocar a personas de la calidad y extraordinaria como el querido amigo que nos ha dejado, Nano R. García. Viene Pati Juárez, otra persona de primer nivel, viene Ernesto Bustamante, viene Fernando Rospigliosi, que son los rostros conocidos, pero en cada región hemos convocado gente nueva también. Entonces, la expectativa que nosotros tenemos es de la que conocemos de Fernando. Fernando Rospigliosi, si bien es cierto, son personalidades distintas a la de Nano, y Nano para mí es irreemplazable, no solo como cuadro político, es un cuadrazo político, aunque él formado en izquierda, yo en derecha, en el Partido Popular, en el Partido Revolucionario, el Partido Comunista Revolucionario acá, pero coincidíamos en lo que estábamos avanzando en el partido y que vamos a seguir avanzando. Y Fernando, que también ha tenido una historia también pegada un momento en la izquierda, tiene una figura, digamos, un perfil distinto. Ambos, extraordinarias personas, bueno, yo a Nano le hemos llegado a querer muchísimo, nos ha dolido muchísimo su partida, yo la verdad lo hemos sentido como un amigo que se nos ha ido. Además era una de las cuatro patas que tenía la dirigencia principal. Ahora hemos quedado tres y estamos en esta resiliencia tratando de recomponer las cosas. Y hemos quedado muy bien con Fernando. Fernando entra no a suplir a nadie, tiene su propio perfil, tiene su propia personalidad, es un tipo también muy inteligente, creo que nos va a ayudar mucho en el tema de seguridad.
entre broma le decíamos que Nano se dio cuenta que el tema de seguridad es lo más fuerte, así que hizo que él entre, ¿no? Entonces él está entrando al tema de seguridad, va a ver las comisiones que van por esa línea, él va a ser parte como por su experiencia política, porque además de seguridad es un político, un analista, también en nuestro comité político parlamentario que tenemos, creo que es una persona que va a aportar mucho, así que digamos, esa expectativa de lo que conocemos de él, de la importancia que hay hoy día, pero ojo que el tema más que congresal es ejecutivo, ¿no? El tema me refiero Claro, de la de la inseguridad. inseguridad ciudadana. Ajá. Y él, el señor Rospigliosi, se va a incorporar a la bancada de Fuerza Popular, porque muchos decían, bueno, puede ser que ingrese, pero que luego renuncie a Fuerza Popular. Bueno, Fernando, que es una persona que yo he tenido la suerte de conocerlo antes, por diferentes motivos, ¿no? Él es una persona absolutamente de principio, una persona que quiere aportar, no siente que sea el mejor escenario para aportar probablemente con un Congreso muy complicado, pero mira, nosotros hemos venido haciendo un montón de reformas que se ha podido lograr, no más que reforma digamos, de cosas, ¿no? Como evitar que el Congreso vaya a una asamblea constituyente, destruir el modelo económico, o sea, se hicieron varias cosas y creo que Fernando va a poder apoyar. Y sabe que, y él así lo ha decidido, una cosa es estar, digamos, solo, como una figura, y otra cosa es estar dentro de un bloque, ¿no? Entonces, él va a participar con nosotros, como te digo, en la bancada, en la comisión política parlamentaria que tenemos con algunos parlamentarios, que es el COPOL, porque su experiencia y su capacidad de análisis para nosotros nos parece muy positiva, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los términos, en términos generales, sobre qué opinas sobre los 10 primeros meses de Dina Boluarte, la percepción que tiene Fuerza Popular sobre casi raspando su primer año de gestión. Estamos en los 10 meses todavía, pero hay dos problemas serios, que es la economía, que muchos críticos están demandando medidas más fuertes para reactivar, por ejemplo, el sector minero, el sector de agricultura, en fin. Y el de seguridad ciudadana, que todos los días casi tenemos noticias de eso. Sí, bueno, a ver, creo que nosotros lo hicimos y la presidenta del partido hizo un comentario a raíz de un primer análisis que hizo la presidenta, creo que fue para julio. Y claro, nosotros sentimos por ahí un triunfalismo, digamos, no exagerado, pero sí como que no se habló de los problemas que hay. Lo que nosotros consideramos y entendemos que es verdad es que han habido dos etapas, ¿no? La primera etapa es cuando queda la señora Boluarte porque, digamos, prelación constitucional que existe y que se respeta. Y entonces hubo un momento muy difícil, además de crisis, ¿no? Con un sector político que acostumbra a tomar el poder vía las muertes y que acostumbra a tomar el poder a través de presión también mediática, ¿no? Entonces pensaron que podía suceder lo mismo que pasó hace unos años atrás. Y nosotros consideramos que ese no podría ser el camino, porque si no íbamos a estar de tumbo en tumbo. Y entonces se necesitaba justamente que se pueda estabilizar. Creo que hasta ahí nosotros hemos dejado claro que consideramos que una transición constitucional o una transición del poder tiene que ser dentro del marco constitucional y no por la presión, además de quienes ayudaron y llevaron al gobierno a Castillo, donde la señora Boluarte estaba dentro de la plancha, ¿no? Ese es un primer momento. Pero en el segundo momento, pasado ese segundo momento, ahí es donde ha venido la opinión de la presidenta y de varios de nosotros, sentimos que en esta etapa es una etapa que, claro, si uno lo compara contra el gabinete Castillo, pues es una maravilla, ¿no? O sea, estamos en el cielo, o sea, todos los ministros parece que tienen premio Nobel frente a lo que había antes, ¿no? Que era frontariados, filoterroristas. Bueno, eso fue lo que nos puso la señora Verónica Mendoza, lo que nos puso todos los entre comillas, izquierdistas de la capital o izquierdistas que odian al fujimorismo, ¿no? Entonces, pero en esta segunda etapa, sí, ya no estamos
que el régimen se cae por un tema de mover masas, de traer gente de otras zonas. No, aquí el problema, como tú bien lo has señalado, ya es enfrentar la realidad. Es decir, si tienes un Congreso que no piensa, está clarísimo, y Nano lo demostró pidiendo el adelanto de elecciones, que era mentira que querían ir a un adelanto de elecciones. Entonces, si no va a ir por ese lado, y la presidenta también lo ha dicho, y habla del 26, entonces ya empezamos nosotros a pedir cuentas. Y cuando uno pide cuentas, es que creo que estos cambios del ministro para mí han sido un poquito, digamos, como saco a la ministra de Salud, porque ya estaba casi a punto de ser censurada, han salido 3, 4 ministros, pero eso no siento que responde a que se ha sentado la señora Boluarte con su gabinete y ha dicho, ok, ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde vamos? Porque el tema de la economía, que nos dejó la pandemia y nos dejó la crisis después política, no ha vuelto a superar, no ha vuelto a levantarse. Entonces, el tema de la economía es un tema que nos va a rebotar si encima el fenómeno del niño viene muy fuerte, y eso es caldo de cultivo para estos extremistas que aprovechan estos discursos, como lo hizo Castillo en su momento, para obviamente hablarle a la gente que está en una extrema pobreza y que no recibe ni entiende el crecimiento económico por justa razón. Porque los últimos 20 y tantos años, los gobiernos que han estado a la cabeza del Perú han estado de espaldas a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, nosotros sí consideramos que la señora Boluarte, más allá de que se ha centrado, digamos, como gobierno, no sé si más porque es lo que siente que tiene que hacer, que por convicción, porque, claro, si yo soy vicepresidente Castillo, evidentemente no creo, pues, en la necesidad de aperturar más inversión, lo puedo decir, ¿no? O por último, quiero estar convencida del tema, pero creo que no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo pongo el ejemplo en el ministro de Economía. No tengo nada con el ministro de Economía, es un funcionario de carrera del Banco Central, ha sido viceministro, pero yo creo que, claro, fue un ministro de Economía, y creo que varios, para un momento, pero para el momento que se necesita ahora, que es liderazgo para enfrentar la seguridad ciudadana. O sea, la inseguridad ciudadana, la primera cosa que se necesita es un líder. No se necesita solamente declarar en emergencia, se necesita un liderazgo fuerte, que no lo veo, y se necesita una estrategia. Formar 2, 3, 4 GI para acabar con estos sinvergüenzas y toda esta lacra de asesinos, porque así como se hizo con el terrorismo en el 90, no hay otra forma, que tiene que haber inteligencia. O sea, acá hay un terrorismo. Algunos le han llamado terrorismo urbano. No, es terrorismo en general. Es decir, si a tu hija la van a matar por un celular, o sea, yo como ciudadano, ¿cómo me voy a sentir? O sea, no hay absolutamente, hay cero libertad si no hay seguridad. O sea, un país libre sin seguridad no es un país libre, porque la libertad te sirve más que en el papel. Y en el tema de la economía yo siento que no hay visión. O sea, tienes un ministro de Energía y Minas que no han querido censurarlo y que sigue pensando en los años 80 para tener un Petroperú a más bien dándole los pozos. En fin, yo siento que no se entiende el rumbo. Yo esperaría que en los meses que quedan, para diciembre, analicen bien la presidenta con su gabinete, evalúe bien y ponga los temas concretos, seguridad, que ponga el tema concreto de despegue económico, generar empleo, las normas que se derogó en la época del Castillo sobre, por ejemplo, la agroexportación, aún están ahí, y yo no sé si el gobierno tiene interés, y obviamente el Congreso tú tienes, en ese tema no tenemos desgraciadamente mayoría, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido mayoría para evitar que el Congreso caiga en manos de todos los grupos de izquierda, ¿no? Entonces hay que compartir, como se comparte en todas partes del mundo, compartimos con el que es más organizado Entonces, en todo caso, pero son posiciones diferentes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en esos 8 meses pasó la primera etapa, yo creo que, ok, había que pasar, había que resistir frente a las turbas, cuales mucha gente era inocente y mucha gente que la movilizaron con mentira, pero pobre gente no tiene la culpa, pero atrás de ellos habían los asusadores, ya se resistió. sí. Pero esa gente que se movilizó, se va a volver a movilizar con otro infeliz que va a engañarles y la va a sacar a la calle si es que no resuelven los problemas. Y ahí es donde creo que Señor están estampados, ¿no? Galarreta, solamente para precisar, habló que la presidenta debería evaluar con su gabinete los sectores, pero para usted, ¿debería haber cambios del ministro de Economía? ¿De qué carteras en todo caso? Y si está de acuerdo con la propuesta de Perú 21 de formar un GEIN, así como se combatió el terrorismo en años de los 80, 90, y si está de acuerdo con esa propuesta de inseguridad ciudadana de Perú 21. A ver, en el caso del gabinete, más que señalar, la vez pasada la presidenta del partido señaló, por poner ejemplos, pero no era que sean eso necesariamente, habló de salud, de minería, habló de, no me acuerdo qué otro, ahorita se me ha ido, agricultura, que también ya cambió.
Pero si tú cambias de ministro, pero no cambias de chip, no va por ahí. Entonces yo lo que estoy diciendo es, no pueden, tal vez no necesita cambiar a ninguno, necesita cambiar a todos. Eso lo decidirán. Pero lo que no siento yo es un gobierno que ya, mirándose al 26, porque así lo están mirando, yo creo que ya no estamos tampoco para estar probablemente este tema porque ya no hay ni siquiera votos en el Congreso, ya debería el gobierno salir a decirnos, no, que tenemos el 99% de asegurados, esas son cifras que nadie las cree, o sea, eso no sirve. Salud ha demostrado, a raíz de la pérdida de este gran amigo, también un problema en el que, si bien cierto son gobiernos regionales los culpables, pero el liderazgo tiene que existir, o sea, el presidente, lo que hacía el presidente Fujimori era viajar, estar ahí, mover, o sea, yo creo que tienen que revisar cuál es su visión de aquí al 26. Entonces tú dices, de aquí al 26 vamos a tratar de levantar tantos puntos del PBI, vamos a tratar de tener la inflación acá. Okay. ¿Este ministro lo va a hacer? Sí, este ministro lo va a hacer, pero necesitamos cambiar entonces al de producción, al de agricultura, o sea, los sectores que son más o menos, y el minero. En fin, eso es un tema que, digamos, tienen que hacer su trabajo, ¿no? De ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que nos proponen. Yo no, por eso te digo, para eso necesitan cambiar todos los ministros y convocar a otra gente. Y en cuanto a la propuesta de Perú 21. En el caso de la propuesta de Perú 21, nosotros que hemos visto además por la experiencia con el presidente Fujimori en su momento, nosotros consideramos que es importante, como bien lo señalas y lo decía hace un rato, el crear GEIN en cada uno, digamos, más GEIN como operó contra el terrorismo. Porque eso lo que tienes es un tema de inteligencia, ¿no? Cuando hablábamos con el general Miyashiro siempre nos contaba la búsqueda, la capacidad de inteligencia, la capacidad de aguantar, de mirar, de seguir, y no puedes simplemente declarar esta emergencia y nada más. O sea, tiene que haber un cerebro, pero ojo, complementando la propuesta de Perú 21, es importante que cuando el GEIN haga lo que tenga que hacer, o los comandos hagan lo que tengan que hacer, después otros medios no los cuestionen y los metan presos. Hoy día, el señor, el expresidente de la República, el marino, que fue que además Jean-Pierre, que es extraordinaria persona también, tiene que ir al Poder Judicial cada 2 meses a firmar. Ya entonces, más allá de, yo estoy de acuerdo y felicito, ¿no? Claro, vamos a hacer más GEI, pero primero para eso necesitas una persona, como fue el chino, que tuvo el liderazgo y la capacidad de decir, vamos a meterle plata al GEI, yo decido, o sea, yo apoyo y respaldo políticamente crear esto, porque después lo metes preso, porque se murieron 8 delincuentes sin vergüenza que iban a matar, pero en la emboscada pasó, se murieron. ¿Y cómo termina nuestro GEIN después si van a enfrentar? Entonces yo espero, porque en Trujillo, en La Libertad, creo, en el norte, también habían estas mafias, se enfrentó un grupo de policía, pero están ya por violación a derechos humanos, hay varios que están presos en nuestra policía. Entonces, podemos inventar GEINes, como varios GEIN, o sea, GEIN, como lo señala Perú 21, como lo creemos nosotros también en Fuerza Popular hace tiempo, que no necesariamente se llame GEIN, pero obviamente tiene que haber inteligencia, pero eso solo no funciona. Si todos, el fiscal, los jueces, la prensa y las autoridades dicen, oye, pero vamos a enfrentar, pero hagamos en conjunto, informemos bien, el fiscal después no lo puede soltar, o sea, todo es un equipo. Informarme me refiero a que después no terminen pues castigados nuestros héroes, como han sido castigados injustamente en los últimos 20 años, a raíz de la barbaridad que empezó con Paniagua y Toledo soltando terroristas, y más bien a nuestra gente, policías, metiéndole más juicio, ¿no? O sea, esas son las cosas que, por más que tengas un muy buen GEIN, si no tienes la capacidad de un liderazgo y de la decisión política de respaldar, y después de no abandonarlos, sino defenderlos y no atacarlos ni enjuiciarlos, creo que funcionaría, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Galarreta, por concedernos parte de su tiempo en este espacio en Perú 21 TV. Muchísimas gracias. A usted. Bien, era entonces Luis Galarreta, el secretario de Fuerza Popular, que estaba con nosotros reaccionando sobre diferentes temas de coyuntura nacional importante, lo que ha dicho y la perspectiva que tiene Fuerza Popular. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.